Radio Escuchas de la República desde Puebla, Puebla, les saluda su amigo y servidor Teodoro Rentería Arroyave con el comentario a tiempo que se titula La brutalidad policíaca contra los afrodescendientes. Los altos comisionados de la Organización de las Naciones Unidas ONU, seguramente por sus delicadas y complicadas encomiendas, se tardan desde nuestra perspectiva demasiado en dar sus informes, lo cual provoca que los mismos no tengan el impacto en los medios y en la sociedad para remediar esos fenómenos lacerantes que lastiman no solo a una comunidad o a un conglomerado, sino a toda la humanidad. Fue hasta el pasado 30 de septiembre cuando el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, ACNUD, informó a la IPS que los afrodescendientes son las principales víctimas de la violencia policial. Debemos de recordar que Interpress Service es la agencia mundial de noticias que desde su creación está comprometida con el ejercicio del periodismo independiente y especializado en reportajes analíticos sobre procesos y acontecimientos económicos, políticos, sociales, artísticos y culturales. En dicho informe oficial, según lo difundió periodistasenespañol.com, en los países con más altos porcentajes de africanos y afrodescendientes en su población, las tasas de muertes de esas personas por parte de las fuerzas de seguridad son desproporcionadamente altas. A pesar del progreso gradual en el abordaje del racismo sistémico contra los afrodescendientes, el informe encuentra denuncias continuas de trato discriminatorio, uso excesivo de la fuerza y muertes de migrantes africanos por parte de las fuerzas del orden. Cuando están disponibles, los datos recientes, insistimos demasiado tardíos, muestran tasas desproporcionadas de muertes de afrodescendientes por parte de las fuerzas del orden en diferentes países. A ello se agrega que también se registra una mayor falta de rendición de cuentas en casos que involucran afrodescendientes o africanos en encuentros con funcionarios encargados de hacer cumplir la ley. Solo una fracción de los casos de muerte o lesiones de personas de ascendencia africana a manos de las fuerzas del orden fueron denunciados o atrajeron la atención del público o de los medios. Detalla el informe y señala que se ha informado de casos de clasificación errónea y subnotificación en Brasil y Estados Unidos. Según el Foro Brasileño de Seguridad Pública, casi 80% de las víctimas de operativos policiales en 2020 en Brasil eran de origen africano, y ACNUD y otras entidades de derechos humanos han expresado su preocupación por las muertes que se han producido durante las operaciones policiales a gran escala. Además, el informe divulgado en la sede de ACNUD en Ginebra se centró en detalle en 7 casos emblemáticos de violencia policial contra afrodescendientes. Se refiere a los muy conocidos de George Floyd y Breonna Taylor en Estados Unidos, Adama Traoré en Francia, Luana Barbosa dos Reis dos Santos y João Pedro Matos Pinto en Brasil, Kevin Clay en Reino Unido y Jehanner García Palomino en Colombia. García Palomino, por ejemplo, era una joven promesa futbolística a quien dio muerte un policía en Puerto Tejada, suroeste de Colombia, en junio de 2020. Claire era un afrodescendiente de 35 años que sufría de trastornos mentales y murió bajo custodia policial en el sureste de Londres en 2018. Barbosa dos Reis
fue una mujer brasileña afrodescendiente y lesbiana, fallecida por violencia policial en un asalto de la policía militar en la ciudad de Ribeirão Preto, en el interior del estado de Sao Paulo. Aún más conocido es el caso de Floyd, asfixiado por un policía que le tenía en el suelo sometido y cuya muerte en mayo de 2020 en Minneapolis, Estados Unidos, desencadenó un vasto movimiento de protesta bajo la consigna Black Lives Matter. Las vidas de los negros son importantes. En cuanto a la respuesta a esta brutalidad policial, el informe señala que, aunque se ha avanzado en la rendición de cuentas de algunos de estos casos icónicos, lamentablemente ninguno de ellos ha concluido aún, con las familias buscando siempre la verdad, la justicia y las garantías de no repetición. Tampoco se ha completado el enjuiciamiento y sanción de todos los responsables, y las familias afrodescendientes continúan denunciando los inmensos obstáculos y los prolongados procesos que enfrentan en su búsqueda de la verdad y la justicia por la muerte de sus seres queridos a manos de las fuerzas del orden. En términos generales, el informe constata la persistencia de denuncias de trato discriminatorio, deportaciones ilegales, el impacto desproporcionado de la pena de muerte o políticas punitivas de drogas, así como sobre representación en arrestos y en las cárceles. En efecto, el informe desnuda la brutalidad policíaca en convivencia con autoridades de procuración y administración de justicia. En una sola palabra, el racismo está prevaleciente en pleno siglo XXI. Hasta aquí el comentario a tiempo. Se despide de ustedes su amigo y servidor, Teodoro Rentería Arroyave.